Bendiciones, hermanos. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Sean bienvenidos a Pater Noster. Pues hay un tema en el cual pues yo personalmente como católico pues estoy un tanto preocupado. Ustedes dirán, ¿de qué tema estará preocupado? Y es el tema del celibato dentro del sacerdocio en el rito romano, o lo que es lo mismo, en la iglesia occidental. Y es que el Papa Francisco, pues hace escasos días, en ocasión, a los 10 años de su pontificado, pues dialogó con un periodista, con Daniel Haddad, y recorrió pues múltiples temas, ¿verdad? De carácter político, ideológico, teológico o incluso pues el día a día que lleva el Santo Padre, ¿verdad? En los quehaceres diarios. Y sobre los aspectos más teológicos o disciplinarios, pues al Santo Padre le preguntaron sobre el matrimonio de personas separadas y también sobre el celibato sacerdotal. El periodista argentino le recordó al Santo Padre el descenso en los números de vocaciones sacerdotales y le hizo una pregunta que es bastante interesante a mi entender. Le preguntó lo siguiente: ¿usted imagina que la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, se refería a las iglesias católicas orientales, podría colaborar para que más gente se sume al sacerdocio? El Santo Padre, pues, fue claro, ¿verdad? Su respuesta fue: no creo, ¿verdad? Y continuó diciendo: de hecho, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados. Todo el rito oriental es casado. Todo el rito oriental. Acá en la curia tenemos uno. Hoy mismo me lo crucé y tiene su señora y su hijo, ¿verdad? Este periodista no sabe o no se acordó en ese momento que sí existen sacerdotes católicos casados, pero del rito oriental. Y a continuación, pues, el Santo Padre también dijo algo muy interesante y me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión. Dijo: no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal. No sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido. No es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre. Te guste o no te guste, que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina, ¿verdad? Es disciplina, no es dogma de fe, no es algo que sea inamovible, ¿verdad? La iglesia podría cambiarlo, sí, podría cambiarlo, pero para mi entender, sería una traición a toda la historia de la iglesia, en los cuales durante siglos y siglos la iglesia ha llevado como un estandarte el celibato del sacerdocio. Muchos dirán: no, es que el celibato pues es caldo de cultivo para los casos, ¿verdad? Que siempre de vez en cuando suelen suceder dentro de la iglesia, en los cuales ocurren abusos. No tiene nada que ver. Si tú legalizas, por ejemplo, el robar, no va a haber menos robos por eso, ¿verdad? Es algo absurdo. Además, ahí tenemos, por ejemplo, la iglesia anglicana. Ordenan mujeres, hombres casados, los sacerdotes se casan, ¿verdad? Han abandonado toda esa disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ¿cómo están? Están fatal. Es más, los sacerdotes y obispos serios se vuelven a la iglesia.
también al ser preguntado, ¿verdad? Si se puede revisar esta cuestión del celibato sacerdotal en la Iglesia occidental, el Santo Padre dio a entender que siendo un tema disciplinario, pues podría darse la posibilidad, y agregó lo siguiente: de hecho, todos los de la Iglesia oriental están casados, o los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación, la opción por casarse o por ser célibes. Esto es bastante importante que lo entendamos. Los sacerdotes del rito oriental no se casan. Déjenme explicarle. Si tú te casas, si tú eres ordenado sacerdote, ya no puedes casarte. Ahora, si antes de ordenarte eras casado, puedes ordenarte sacerdote, pero no al contrario, ¿verdad? Ya que si eliges, siendo soltero, el sacerdocio, pues tienes y debes de ser célibe. Por eso siempre es antes de ser ordenado sacerdote. Pero además, las afirmaciones del Santo Padre pues no pueden interpretarse de una manera aislada, ¿verdad? En otras ocasiones, como en una entrevista que hizo en el año 2019, el Santo Padre afirmó: personalmente creo que el celibato es un regalo para la Iglesia. Diría que no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional. No. ¿Verdad? El Santo Padre sabe muy bien, Francisco, que el celibato es un regalo para la Iglesia. Ser sacerdote célibe es configurarte más fielmente a Cristo, que también fue célibe. Además, es una prescripción de San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 7. Léete todo ese capítulo. Os quisiera libres de cargas, como yo, porque aquel que está casado vive, ¿para qué? Para tener contenta a su mujer. Quien es soltero vive para el Señor, para agradar a su Señor. Es una prescripción de San Pablo. Fíjense, pero los protestantes que se la pasan, que si Pablo, ellos les quitan el San, ¿verdad? El San Pablo. Ellos simplemente dicen Pablo. Es que Pablo por aquí, Pablo por allá, pero nunca se van a parar, ¿verdad? A saber lo que dijo San Pablo en Primera de Corintios capítulo 7. Es más, ellos lo leen, pero no lo entienden. No lo entienden a la luz, ¿verdad? Que nosotros sí lo entendemos bajo el magisterio de la Iglesia. Pero fíjense qué interesante, en el decreto Presbyterum Ordinis del Concilio Vaticano II se afirma que el celibato no está exigido por la misma naturaleza del sacerdocio. ¿Qué significa esto? Esto significa que el sacerdocio no está estrictamente unido a la continencia. Lo que hemos dicho antes, en el rito en el rito oriental, pues sí se pueden casar. Vean, ¿verdad? La diferencia, que el ser sacerdote no te lo exige la misma naturaleza del sacerdocio. Sin embargo, la práctica del celibato en el clero es de muy antigua tradición y la Iglesia lo encuentra recomendable para mantener esta disposición, ¿verdad? Que se expresa en la encíclica Sacerdotalis Celibatus, que sería muy interesante que la pudiéramos leer también, ¿verdad?
esa encíclica para que podamos entender el porqué del celibato, que es muy importante saber el porqué, ¿verdad?, de nuestras enseñanzas y disciplinas dentro de la iglesia. Pero también podemos dar algunas razones que también nos encontramos en esa encíclica. Recordemos, Sacerdotalis Celibatus, del Papa Pablo VI. Vamos a resumir lo que dice ahí. Yo voy a tratar de dejar esa encíclica en la descripción del video, ¿verdad? Para la persona que quiera seguir indagando, la persona que quiera seguir investigando más sobre el tema. El primer motivo para que el sacerdote sea célibe. En primer lugar, por un principio cristológico. Lo hemos dicho antes. Ya que Cristo, constituido mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el género humano, fue célibe. De esta manera se muestra su dedicación total al servicio de Dios Padre y de los hombres. Otra razón. El celibato también tiene una dimensión eclesiológica, por la cual el sacerdote que asume la práctica de la continencia realiza más plenamente la unidad y la armonía de su vida sacerdotal por su total entrega a Cristo y su iglesia. Además, desde un punto de vista práctico, el celibato le garantiza claramente una mayor libertad y disponibilidad en el ministerio sacerdotal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense, somos sacerdotes 24 horas, no 8 horas, ¿verdad? Como cualquier trabajador. El sacerdote está 24 horas activo, o así debería de ser, y localizable, también debería de ser. Por ejemplo, imagínense que hay una emergencia en un hospital o en la casa de un feligrés, y en el cual necesita esa persona, pues, recibir la unción de enfermos. ¿Qué hacemos? Si eso pasa de noche, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que sea por la mañana, ¿verdad?, para tratar de localizar al sacerdote? No. Si eso ocurre, si vemos que ese enfermo son las 2 de la mañana y sabemos que no podemos esperar ni un segundo más, llamamos al sacerdote, y el sacerdote va al lugar donde lo necesitan, ¿verdad?, para dar esos últimos sacramentos a esa persona al cual, pues, el Señor llama a su presencia. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos esposa, ¿qué te van a decir? No vayas. Si tienes que estar cansado, ya irán mañana, ¿verdad? Ya eso a mí me viene como ese murmullo también de la serpiente, ¿verdad? El murmullo de la serpiente del Edén, ¿verdad? ¿Verdad que el Señor te ha dicho que no comas de ese fruto? De la misma manera, muy sutil. ¿De verdad tiene que ir ahora? ¡Qué pesado esta gente! Ya te he dicho yo que el sacerdocio no trae nada bueno. Mire cómo te molestan. Fíjate qué hora es. Es que la gente no tiene delicadeza, ¿verdad? Eso es lo que diría una mujer, y todo, con todo mi cariño lo digo, ¿verdad? Pero es que las cosas son así, son así. Y un tercer motivo como razón del celibato, por un principio escatológico, por el cual la práctica del celibato, pues, muestra en esta vida por adelantado cómo será el nuevo mundo después de la resurrección de la carne. En palabras de San Mateo, en la resurrección dijo: ni los hombres ni las mujeres se casarán, pues todos serán
como ángeles en el cielo, ¿verdad? Pues, pues es así, con mujeres, teniendo mujer, nos vamos a encontrar pues muchas trabas, ¿verdad? Y por último, quisiera citarles Apocalipsis. En el capítulo 14, el versículo 4. Fíjense qué interesante. Dice: estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Las personas rescatadas como primicias para Dios y para el Cordero. Fíjense cómo recibe el cielo a esos hombres, y en este caso los sacerdotes, que no han querido mancharse de mujer y se han mantenido célibes y han recibido la corona de la gloria. Por no tener relaciones, nadie se muere. Absolutamente nadie. Yo nunca vi una lápida que diga: fulano falleció porque no pudo contenerse. Eso no existe, ¿verdad? Permítanme que lo digan de ese modo, pero es real. Hay personas que viven pensando solamente en relaciones y eso no te lleva a nada, ¿verdad? Se hace un vicio, ¿verdad? Y no es bueno, ¿verdad? Ese tipo de pecado pues nos va a dificultar el que pues entrar al cielo. Y siempre que haya personas de ese tipo, pues encomendémoslo muchísimo al Señor y a la Virgen, ¿verdad? La Virgen como nuestra madre y maestra, ella que en vida pues también fue virgen antes, durante y después del parto, y ella como madre nuestra intercederá por ti para superar todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Todo lo que hagamos en honor al Señor, pues el Señor nos lo pagará. Así que espero que nunca, al menos en la iglesia occidental, nunca sea abolido el celibato. Déjame tus comentarios aquí debajo, ¿verdad? Para que yo los pueda leer y podamos entre todos los hermanos pues hacer una apuesta en común sobre este tema. Dios te guarde, Dios te bendiga.